Hay un país que está construyendo el puente más alto de la historia, el canal que convertirá ciudades del interior en puertos marítimos y una central de energía capaz de alimentar a millones de personas, todo al mismo tiempo. Y mientras el mundo discute, ellos simplemente construyen. Esto no es ciencia ficción, está pasando ahora mismo, y en los próximos 15 minutos vas a ver exactamente de qué estamos hablando. Hablamos de China, pero no de la China que conoces por los titulares de noticias. Vamos a entrar de lleno en sus megaproyectos más brutales, algunos ya terminados, otros que todavía están tomando forma. Y vamos a entender por qué estos proyectos no son solo construcciones, son declaraciones de poder. Contaremos 10, desde el número 10 hasta el 1, y te garantizo que el número 1 te va a dejar sin palabras. Empecemos. Imagina que necesitas conectar dos ciudades separadas por uno de los corredores marítimos más transitados de Asia. ¿Cómo lo haces sin interrumpir el tráfico de barcos ni durante la construcción? Eso era exactamente el problema que China tenía que resolver en el delta del río Perla. Y la solución que eligieron fue tan inteligente como colosal. Un cruce de 24 kilómetros que combina puentes elevados, islas artificiales construidas desde cero y un túnel que reposa en el fondo del mar. El diseño no fue capricho de arquitecto, fue necesidad de ingeniero. Construir solo un puente largo habría sido una trampa mortal para los barcos que pasan debajo, durante la obra y después. Ya vimos lo que ocurrió en Baltimore cuando el puente Francis Scott Key colapsó. Aquí no podían arriesgarse a eso. La solución: meter el cruce bajo las rutas marítimas. Para eso, construyeron un túnel sumergido usando barcos especialmente diseñados que descendían secciones prefabricadas, cada una con el peso de decenas de miles de toneladas, con una precisión de milímetros en el fondo marino. Cuando el cruce abrió en 2024, el trayecto entre ambas ciudades pasó de más de 2 horas a apenas 30 minutos, y además conecta directamente con el Aeropuerto Internacional de Shenzhen, convirtiéndolo en una arteria logística de primer nivel. ¿Recuerdas cuando los canales de Panamá y Suez cambiaron el comercio mundial? China está haciendo algo similar, pero en su propio territorio. En la región de Guangxi, al sur del país, se está excavando el canal Pinglu. El objetivo: conectar Nanning, una ciudad que hoy está completamente en el interior del país, directamente con el Golfo de Beibu y el Mar de China Meridional. El reto técnico es descomunal. Para atender esos 130 kilómetros de canal, las cuadrillas tendrán que mover más de 300 millones de metros cúbicos de material. Para que entiendas la magnitud, eso supera lo excavado para construir los canales de Panamá y Suez combinados. El proyecto arrancó en 2022 y se espera que esté listo en 2026. Cuando entre en operación, ciudades del interior de China se convertirán literalmente en ciudades costeras. El comercio con el sureste asiático se acortará de manera dramática. ¿Recuerdas cuando los canales de Panamá y Suez cambiaron el comercio mundial? China está haciendo algo similar, pero en su propio territorio. ¿Cuánto mide la estación de trenes más grande del mundo? Si dijeras que más que algunos aeropuertos internacionales, tendrías razón. La estación de Chongqing Este tiene 1.2 millones de metros cuadrados de superficie. Es el nodo ferroviario de pasajeros más grande del planeta. Y no está ahí solo para impresionar. Está estratégicamente ubicada en el cruce de varios de los corredores de alta velocidad más importantes de China. Desde aquí salen trenes hacia Chengdu, Xi'an, Guiyang y Wuhan. Y cuando el ferrocarril Sichuan-Tibet esté terminado en 2030, sí, llegaremos a ese proyecto, la red se expandirá todavía más hacia el oeste. Para manejar ese volumen, la estación tiene 15 andenes y 29 vías. Pero lo que realmente resulta extraordinario es la velocidad de construcción, de poner la primera piedra en 2018 a abrir las puertas en 2025. 7 años para la estación más grande del mundo. Y lo lograron usando robots para las tareas repetitivas, soldadura automática, suavizado de hormigón, colocación de muros e incluso drones con inteligencia artificial para detectar riesgos en tiempo real. ¿Cuánta energía puede generar una sola turbina de viento? Si tu respuesta no incluye el número 55.000, te estás quedando corto.
China acaba de poner en marcha el aerogenerador offshore más potente del mundo. Una sola unidad, 26 megavatios de capacidad, un rotor de 310 metros de diámetro, una altura total de 185 metros y puede alimentar a 55,000 hogares por sí solo. Para dimensionar esto, el aerogenerador marino de alta gama estándar tiene la mitad de capacidad. Esta turbina supera en potencia a modelos que aún ni siquiera han sido lanzados al mercado. Es como si alguien fabricara el iPhone 20 cuando el resto del mundo sigue usando el 14. Ahora imagina un parque eólico entero formado por estas turbinas. El potencial energético es difícil de calcular. Aquí va una paradoja. Una provincia atravesada por uno de los ríos más caudalosos de China sufre escasez crónica de agua en su capital y sus ciudades más importantes. ¿Cómo es posible? La geografía. El río Jinsha corre por Yunnan, pero el agua no está donde la gente la necesita. La capital, Kunming, y gran parte del centro de la provincia llevan décadas dependiendo de recursos insuficientes. La respuesta de China fue radical. Si el agua no llega sola, la movemos nosotros. El proyecto de desvío central de Yunnan construirá más de 600 kilómetros de infraestructura hidráulica, más del 90% en túneles subterráneos, para redirigir el caudal del Jinsha hacia el este y el sur de la provincia. El proyecto incluye el túnel de agua más largo del mundo y la sala de bombas subterránea de mayor tamaño jamás construida. Cuando esté operativo, abastecerá a 11 millones de personas y rediseñará por completo el mapa demográfico de la región. Determinará dónde pueden vivir las personas, dónde pueden crecer las ciudades. Imagina un complejo deportivo tan grande que no fue diseñado para servir a una ciudad, sino a 86 millones de personas. El Greater Bay Area Sports Center, diseñado por el legendario estudio Zaha Hadid Architects, arrancó su construcción en agosto de 2023. 2 años después, los atletas ya competían dentro de sus instalaciones. 2 años. El corazón del complejo es un estadio de fútbol con capacidad para 60,000 espectadores, pero eso es solo el inicio. También incluye una arena cubierta con aforo para 20,000 personas, lista para básquetbol y otros deportes, y un centro acuático con piscinas olímpicas y 4,000 asientos. El detalle estratégico que lo hace diferente, su ubicación. Está prácticamente en el centro geográfico del área de la Gran Bahía, una de las zonas de mayor crecimiento económico del mundo. Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong y Macao están a un tren de alta velocidad de distancia. Este recinto no pertenece a ninguna ciudad en particular, pertenece a una región entera. El mundo debate sobre energía nuclear. China construye. La central nuclear de Jinqimen, ubicada en la ciudad de Ningbo, está siendo levantada con el reactor de diseño chino Hualong-1. Cuando esté en plena operación, generará alrededor de 55 teravatios hora de electricidad al año. Eso equivale a cubrir la mitad de la demanda energética de toda Ningbo. Un solo emplazamiento, millones de hogares, fábricas y servicios abastecidos. Y según las estimaciones, la planta reducirá las emisiones de CO2 en unos 45 millones de toneladas anuales, el equivalente a retirar decenas de millones de coches de las carreteras. Claro que la energía nuclear no es perfecta. La gestión de residuos radiactivos y los protocolos de seguridad plantean desafíos reales en cada etapa de su operación. Pero en la ecuación energética de China, que necesita alimentar a 1.400 personas mientras reduce su huella de carbono, la nuclear tiene un rol que no puede ignorarse. Cuando cubrimos este proyecto por primera vez en el canal, estaba todavía en construcción. Hoy está abierto al público. El puente del cañón de Huajiang es el puente más alto del mundo. Con 625 metros de altura sobre el suelo, supera cualquier estructura colgante que la humanidad jamás haya construido. Y para quienes les gustan los datos, de los 10 puentes más altos del planeta, los 10 están en China. ¡Los 10! La estructura es un puente colgante de celosía de acero que se extiende casi 3 kilómetros, con el tramo principal cubriendo casi la mitad de esa distancia. Tardó 3 años y medio en construirse, pero esa velocidad no debe engañarte sobre la dificultad de lo que hicieron. El cañón que cruza es una de las gargantas más profundas y escarpadas del mundo, y la instalación de la plataforma principal del puente planteó un problema sin solución obvia. Normalmente, las grúas se posicionan en el suelo para colocar los elementos de la cubierta, pero aquí, el suelo está a cientos de metros por debajo, fuera del alcance de cualquier grúa existente. La alternativa, construir desde ambos extremos hasta encontrarse en el centro, tampoco funcionaba. La escala era demasiado grande. La solución que eligieron fue ingeniosa.
convirtieron el propio cable principal de acero en una tirolina industrial. Desde lo alto de las torres, los segmentos de la plataforma eran transportados lentamente por ese cable hasta el corazón del cañón. Una vez en posición, los trabajadores los aseguraban conectando los cables de suspensión. Hoy, el puente forma parte de la autopista Liuji-Anlong, recortando en más de 1 hora el tiempo de viaje a través del cañón. ¿Qué pasa cuando una ciudad crece tanto que se vuelve insostenible? El tráfico se paraliza, la contaminación se dispara, los servicios públicos colapsan. En China tienen un nombre para esto: la enfermedad de las grandes ciudades. Y la solución que eligieron para Pekín no fue ampliar la capital, fue construir una ciudad completamente nueva a 100 kilómetros al sur. Bienvenidos a Xiong'an, un megaproyecto urbano que no tiene precedente en la historia moderna. Una ciudad que no existía hace unos años, diseñada desde sus cimientos para ser el centro económico del triángulo Pekín-Tianjin-Hebei y para dar vida propia a una región que durante décadas ha vivido a la sombra de la capital. Ya hay más de 1 millón de personas viviendo allí. Las principales oficinas gubernamentales han comenzado a trasladarse. Los enlaces de transporte con Pekín están en marcha, y el objetivo para 2035 es alcanzar los 5 millones de habitantes. Pero lo que hace a Xiong'an verdaderamente diferente no es su tamaño ni su velocidad, es cómo está pensada, porque construirla desde cero les permitió resolver desde el principio problemas que otras ciudades heredaron sin poder solucionar. Un ejemplo, el agua. La región de Pekín lleva décadas sufriendo tanto escasez hídrica como inundaciones periódicas. Xiong'an está diseñada como una ciudad esponja a escala masiva. Sus carreteras, plazas y parques usan materiales permeables. Sus humedales, corredores verdes y cuencas de retención están integrados en el plano urbano desde el principio, permitiendo que el agua de lluvia se filtre lentamente al suelo en lugar de desbordarse. En las próximas décadas, Xiong'an está llamada a convertirse en uno de los pivotes económicos del norte de China. Hay proyectos de ingeniería, y luego hay esto. El ferrocarril Sichuan-Tíbet es, sin discusión posible, el proyecto ferroviario más desafiante que la humanidad haya intentado construir jamás. 1.600 kilómetros de vía que conectarán Chengdu, en la provincia de Sichuan, con Lhasa, la capital del Tíbet. Un trayecto que hoy toma cerca de 2 días en coche, se reducirá a 13 horas de tren. Pero la verdadera historia no es la distancia ni el tiempo ahorrado. La verdadera historia es dónde está construyendo. Gran parte de este ferrocarril atraviesa la meseta tibetana, una de las zonas más extremas del planeta. Cambios brutales de altitud, profundos desfiladeros tallados por ríos glaciares, zonas de alta sismicidad donde los terremotos y los deslizamientos de tierra no son excepciones, sino rutina. En algunos tramos, la vía asciende a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, tan alto que los propios trenes necesitarán sistemas de oxígeno dedicados para sus pasajeros. La construcción avanza por etapas. El tramo Chengdu-Jia'an lleva funcionando desde 2018. El segmento Lhasa-Ningxi arrancó en 2021. Lo que queda ahora es lo más difícil, la sección central, donde el terreno es tan accidentado que más del 90% de la vía será compuesta por túneles o puentes. 72 túneles, 93 puentes, en uno de los entornos más inhóspitos del mundo. Si China logra terminarlo, y todo indica que lo hará, este será uno de los viajes en tren más impresionantes que cualquier ser humano podrá experimentar sobre este planeta. Esta obra no entra en el top 10 de hoy, porque merece su propio video, pero no podemos ignorarla. La central hidroeléctrica de Medog, cuando esté terminada, será la mayor instalación generadora de energía del mundo, de cualquier tipo, en toda la historia. El presupuesto estimado supera los $167.000 millones, y al igual que el ferrocarril del que acabamos de hablar, también se construye sobre el terreno extremo de la meseta tibetana. Los retos son incomparables. Cuando sea el momento de cubrirla a profundidad, lo haremos. Por ahora, solo debes saber que existe y que lo que acabas de ver en este video es solo el comienzo. Esto es lo que está pasando ahora mismo, en tiempo real, en el país más poblado del mundo. No dentro de 50 años, hoy. Si quieres ver cómo otro país está cambiando el mundo con sus propias obras colosales, dinos en los comentarios cuál debería ser el próximo. Y si este video te abrió los ojos a algo que no sabías, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete para no perderte lo que sigue. Nos vemos en el próximo.